eres hacedor de maravillas, hacedor de prodigios, hacedor de milagros. En esta, hermano, aleluya, adora al Señor, aleluya, adora al Señor, dale gloria, su presencia está aquí, su Espíritu Santo, hermano, está sanando en esta hora, está fortaleciendo tu vida, aleluya. Te sientes débil, te sientes decaído espiritualmente, el Señor está aquí para fortalecerte. Solamente pídele con todo tu corazón: Señor, fortaléceme, lléname, Señor, con tu Espíritu Santo, lléname con tu presencia, aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar, hermano. Adora al Señor, aleluya. Es un tiempo en el que me gusta que adoremos su nombre, porque si supiéramos el significado de la adoración, hermanos, aleluya, la adoración rompe fortalezas, la adoración rompe ataduras, aleluya, en el nombre de Jesús. Cuando hay un pueblo que adora, aleluya, Dios se manifiesta sanando, restaurando, aleluya, las vidas, situaciones que están ahí en la economía, en la familia, en el hogar, en tu vida espiritual, hermano, cosas que se han enfriado, algunas que están a punto de morir, pero Él viene y puede tocarte, y puede ministrarte, y puede llenarte con su presencia, aleluya. En esta hora solamente adora al Señor. Él sabe de ese problema que tú tienes, de esa necesidad que tú estás enfrentando. Él la conoce, gloria al Señor, aleluya. Pero en esta hora solamente concéntrate en adorarlo, en bendecirlo, y dile: Señor, háblame a través de tu palabra. Tu palabra, Señor, es fiel, tu palabra es poderosa, y en esta hora, Señor, estamos aquí para ser instruidos por ella, Señor. En el nombre de Jesucristo, yo creo que, Señor, al tiempo que nosotros escudriñamos tu palabra también nos escudriña a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, te damos toda la gloria, y pido que uses mi vida, Señor, para dar tu palabra a tu pueblo, Señor, y que cada uno sea restaurado y sean bendecidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por ahí vamos a ver, hermanos, en el libro de Nehemías. Le voy a invitar que abran su Biblia. Gloria al Señor. Libro de Nehemías, capítulo 1, hermanos. El poder de Cristo. Gloria al Señor. ¿Sí lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí en Nehemías capítulo 1, versículo 1, hermanos. Dice la palabra de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció en el mes de Quitzelú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a mí uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Hasta ahí, hermanos. Gloria al Señor. Tome su lugar, hermanos. Aleluya. Hay poder en Jesús. Amén. Alaben a Dios, hermanos. Hemos venido a alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Y bueno, hermanos, encuentro que Dios ha llamado a unas personas que estaban haciendo algo muy ordinario, y los llama para hacer algo extraordinario, hermanos. De una vida ordinaria a una vida extraordinaria. Encontramos a Moisés, que de repente está por allá pastoreando algunas ovejas, y Dios lo llama, hermanos, a la tarea de dirigir a su pueblo a la libertad. De algo muy ordinario, hermanos, como ser pastor de ovejas, a algo extraordinario, de ir y provocar una libertad a todo un pueblo y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel.
una tarea muy normal como trillar el trigo, Dios lo llama y lo pone como comandante jefe, hermanos, para el pueblo, ir y comandarlos y ser libres de la opresión de los madianitas, de algo muy ordinario a algo muy extraordinario, hermanos. Dios lo está llamando, y no cabe duda que Dios puede llamar a alguien, hermanos, que de repente está en algo muy ordinario, como ser posiblemente un soldador, ser un carpintero, o ser, hermanos, aleluya, por ahí algún electricista, y Dios lo llama de ser eso, hermanos, a hacer algo extraordinario, gloria al Señor. Porque, hermanos, vemos la palabra que dice que Dios escoge lo vil y lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a lo que es. Dios llama a lo insignificante, hermanos, para avergonzar a lo fuerte, gloria al Señor. Y si alguien de ustedes se siente como que yo soy muy insignificante y siento que como que no valgo mucho, bueno, hermano, pues eres un buen candidato para que Dios de repente pueda poner su mirada en ti, levantarte y usarte como un instrumento en las manos de Él, aleluya, para la gloria de su nombre y para la libertad de mucha gente, gloria al Señor. O sea, si tú te sientes como que no eres mucho, hermanos, creo que en esta tarde estás siendo un buen candidato para ser escogido por Dios, de algo muy ordinario, hermanos, a hacer algo extraordinario. Encontramos testimonios de hombres que fueron siempre plomeros, hermanos, y Dios los llamó, aleluya, para ser unas personas tremendas en las manos de Dios, que Dios después operaba milagros, sanidades a través de ellos. Y bueno, hermanos, yo le doy gracias a Dios por lo que Dios me ha dado. Yo estaba por ahí antes de 15 años atrás, 12 años atrás, yo construía los sueños de algunas personas, y Dios me llama de construir los sueños de algunas personas para ser el pastor de una iglesia, hermanos. Pero decir, hermano, ¿y cómo construir los sueños de unas personas? Bueno, pues que era albañil. Algunas personas soñaban con tener su casa, y yo, hermanos, construía las casas de esas personas que lo estaban soñando. Y de ahí Dios me llama, hermanos, para estar como siervo suyo, como ministro de su palabra y como pastor de esta iglesia. Y algunos nos sentimos, hermanos, que por ser como que muy insignificantes, o que parece que lo que hacemos o lo que tenemos no significa mucho, posiblemente Dios nunca vaya a poner su mirada en nosotros. Pero te quiero decir, aleluya, que Dios escoge lo vil, escoge lo menospreciado, escoge lo que a veces no es, para avergonzar a lo que es, gloria al Señor. Y hermanos, aquí encontramos a Nehemías de ser un copero, hermanos, y Nehemías no es recordado por ser el copero del rey, que era algo muy importante, hermanos. Ser el copero del rey era preparar el vino y también probarlo antes de que le fuera servido al rey, para cuidar de que el rey no fuera a ser envenenado. Y hermanos, entonces tenía que ser una persona de mucha confianza, una persona que inclusive llegaba a ser alguien confidente del rey, alguien que estaba muy cerca, muy apegado a él. Y se cree que Nehemías no era un simple copero, sino era el encargado de los coperos, el encargado de los de la cocina, hermanos, que estaban ahí para seleccionar el alimento diario del rey, para seleccionar que todo estuviera muy bien hecho y estuviera hecho con mucho cuidado, y sobre todo, hermanos, que a través de esa comida el rey no fuera a ser envenenado. O sea que el Nehemías, hermanos, tiene una labor muy bonita, muy buena, pero él no es recordado por estar cerca de un rey, él no es recordado por ser el copero del rey, sino que él es recordado, hermanos, por otras tareas que hizo, porque él vio la necesidad de la gente, gloria al Señor. Creo yo, hermanos, que para que Dios nos llame, o para poder ser algo, hermanos, que estás en tareas muy comunes, para hacer algo extraordinario,
conocemos a David tu padre, le dicen a Absalón, conocemos a David tu padre y conocemos a los hombres que están con él, que son hombres de guerra, son expertos en la batalla, que ellos no retroceden, no le tienen miedo a nada. El testimonio estaba a favor de David, hermanos. El testimonio estaba a favor de sus hombres, eran hombres guerreros desde su juventud, hombres con experiencia, valientes, que no retrocedían, que el temor, hermano, no los hacía que se fueran hacia atrás, gloria al Señor. Y entonces, hermanos, pero en esta ocasión dice la palabra que David, estando en la guerra, se cansó. Llegó un momento como que a veces nos cansamos, y te quiero decir, hermano, que el enemigo, dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y de repente como que está siguiendo a ver quién se cansa del camino, a ver quién se cansa de orar, a ver quién se cansa de leer la palabra, a ver quién se cansa de ayunar, a ver quién se cansa de buscar la presencia de Dios. Por eso el consejo esta tarde: no te canses de alabar y exaltar el nombre de Cristo, no te canses de congregarte, no te canses de buscar la presencia de Dios a través de la oración, porque el diablo, hermanos, está buscando, aleluya, aquel que en una ocasión tuvo un gigante. Hay testimonios, hermano, gente de aquí tiene testimonios de cómo Dios te usó en la liberación. Dios te usó, aleluya, para poner tus manos y que otros fueran sanados. Dios te usó, aleluya, para que con el evangelismo muchas personas vinieran a los pies de Jesucristo. Estabas tomando gigantes, aleluya, pero el diablo, hermanos, aleluya, ahí está olfateando, está acechando, está siguiendo y está esperando el momento en que tú te canses, hermano, en el momento en que tú te canses de adorar, en el momento en que tú te canses de alabar, de exaltar y glorificar el nombre de Dios. Hay gente, hermano, que apenas va empezando, tienes apenas 3 o 4 años y ya te cansaste. Algunos empezaron muy bien, hermanos, pero ya los veo yo cansados, ya no oran con el mismo aliento, con el mismo ímpetu, con la misma fuerza, hermano. A veces les tenemos que sacar los amenes, tenemos que decir: levanta tus manos, glorifica al Señor, haz esto, lo otro, porque si no, no lo hacemos, hermano, aleluya. Apenas son los de a pie, vienen los de a caballo, hermano, aleluya, pero aunque vengan los de a caballo, podemos mantenernos firmes, aleluya, porque Dios está con nosotros. Para glorificar su nombre, dar la gloria al Señor, aleluya. Él está con nosotros, alabados a este nombre. Y si estás cansado, hermano, dice la palabra de Dios, aleluya, que Él multiplica nuestras fuerzas como las del búfalo, gloria al Señor. Vayamos a su presencia y digámosle: Señor, me siento cansado de caminar, me siento cansado de lo que estoy haciendo, pero dame fuerzas, gloria al Señor. Dice su palabra que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, correrán, no se cansarán, andarán y no se fatigarán, gloria al Señor. Hermanos, aleluya, un ejemplo nos da Moisés. Dice la palabra que era de edad de 120 años cuando murió, sus ojos no se oscurecieron ni perdió su vigor, gloria al Señor. Si le preguntan a Moisés: oye, ¿qué quieres hacer? Si Dios te diera otros 120 años, seguiría siendo líder, seguiría trabajando, seguiría peleando las batallas de Dios. ¿De dónde sacas fuerzas? De Dios mismo. Él es nuestra fortaleza, hermanos, aleluya. Dios es el que nos fortalece, gloria a su nombre. Si estás cansado, hermano, aleluya, ven al Señor, fortalécete en Él, refrigérate en Él, aleluya, llénate de su presencia. En Él recibimos nuevas fuerzas, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos alaban su nombre en esta hora? Ahí estaba David, hermanos, y dice la palabra